Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM, ¿usted cree que Hidroituango estará lista, funcionando y operando sin problemas en el año 2021? Sí, 85,24%. No, 14,76%. Muy buenas noches. El gran debate, la gran polémica de hoy es la decisión que tomó la Corte Constitucional de eliminar del Código de Policía los artículos que prohibían el consumo de droga en sitios públicos, en parques y demás. Nuestro invitado es el doctor Miguel Uribe, quien es candidato a la alcaldía de Bogotá y quien como secretario de gobierno, que fue del gobierno Peñalosa, afrontó ese problema. ¿Usted qué opina sobre el fallo, doctor Miguel? Muy buenas noches, Yamid. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Yo he sido respetuoso en mi vida pública de las decisiones judiciales, pero lamento profundamente que la Corte en este caso se haya puesto del lado de la libertad de consumir droga, es decir, haya privilegiado un derecho individual sobre un derecho colectivo. Aquí tenemos que ponernos del lado de las millones de familias que desafortunadamente todos los días tienen que preocuparse para que sus hijos no consuman y no caigan en el consumo de droga. Usted bien conoce lo que está pasando en Bogotá y en otras ciudades del país, de cómo está creciendo el consumo de droga, cómo el microtráfico termina siendo el veneno más poderoso que tiene esta sociedad. Y si bien hay un derecho constitucional al consumo por dosis mínima, debe haber una serie de limitaciones que garanticen que las autoridades podamos combatir el microtráfico y el consumo en ciertos espacios que ponen en riesgo especialmente a los más desfavorecidos, a los niños, que es básicamente el consumo en el espacio público y entornos escolares. Y es por eso que este fallo pues, le quita herramientas a la fuerza pública, a la administración, en este caso distrital, para poder combatir este fenómeno. Pero, a ver, doctor Miguel, el presidente Duque anunció hoy que el gobierno seguirá aplicando la norma de incautación de droga en espacios públicos. ¿Eso no equilibra un poco la situación? Pues en primer lugar yo celebro la determinación del presidente Duque para jugársela con un tema que probablemente es la mayor preocupación de las familias y que obviamente le da algunas alternativas a la administración, pero siempre y mucho más con esta decisión se pone en tela de juicio cuál es el procedimiento que debe seguir la policía particularmente. Aquí hay que recordar que una cosa son las normas, otra cosa es cómo se implementan. Y para eso, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la administración, conocemos la serie de protocolos que debe existir para que una persona, para que un policía pueda ir y requisar, pueda ir y detener o pueda ir y decomisar. Entonces, pues si bien el decreto da alguna alternativa, mientras la Corte con este pronunciamiento de la Corte, yo estoy seguro que los policías en la calle van a tener o van a pensarlo dos veces antes de proceder en contra de alguien que está fumando en espacio público. Pero el asunto, doctor Miguel, es que el fallo de la Corte Constitucional no se puede desconocer. ¿De qué manera podría hacerse por parte del gobierno? ¿Qué podría hacer para cambiar la sentencia? Bueno, Yamid, pues el único camino estructural para poder tener una posición concreta sobre este tema es un proyecto de reforma constitucional. Pero al mismo tiempo yo quiero sugerir que este debate público es necesario, porque una cosa son los casos que puede tener de estudio la Corte cuando toma esta decisión y otra cosa es la realidad que enfrentamos las autoridades cuando tenemos que combatir a los delincuentes en la calle, cuando tenemos que ver cómo vuelven mulas a los niños de 13 años o cómo los jíbaros instrumentalizan a los habitantes de calle o cómo los jíbaros van capturando en entornos escolares a los jóvenes. Y es ahí donde este debate cobra total sentido. Y es por eso que también hay que pedirle a la Corte también una defensa de estos derechos colectivos. Y es, si bien las personas que pueden consumir droga tienen hoy una protección constitucional de una dosis mínima, primero, tienen que entenderse que lo pueden hacer en su casa o en un sitio cerrado. Y segundo, hay que combatir, y otro tema que vale la pena poner sobre la mesa es la dosis de aprovisionamiento, que para las autoridades se ha convertido en una dificultad adicional para combatir a los jíbaros que ahora que andan con sus dosis de aprovisionamiento, entre comillas, son las mismas que utilizan para vender y envenenar a los jóvenes. Entonces ahora, mira, doctor, el asunto es este, es que en general toda la opinión pública está en contra del fallo de la Constitución, pero es claro que el fallo fue dictado porque la Corte está obligada a que se respete la Constitución, y ahí imperó pues
el derecho al ejercicio de la doble personalidad. En consecuencia, ¿qué hacer para corregir el fallo de la Corte? Inmediatamente después de comercial. No parece, doctor Uribe, que haya una solución distinta a la de presentar un proyecto de acto legislativo que reforme el fallo de la Corte. Ese es un camino. El otro es seguir aplicando el decreto del presidente Duque, darle fuerza a ese decreto. El proyecto de acto legislativo de reforma constitucional es un camino. Es probablemente el camino más estructural. El segundo a corto plazo, porque usted bien sabe que este es un proyecto que se tomará, tiene que tomarse un plazo de 8 debates en el Congreso, es particularmente seguir con el decreto del presidente Duque, y en las demandas que se ha hecho de constitucionalidad del decreto del presidente Duque, pues esperamos que la justicia tome una decisión que reivindique la anterior o esta que ha tomado y que le dé la posibilidad a las autoridades y a la fuerza pública de actuar en consonancia con el decreto del presidente Duque. Cuando usted fue secretario de gobierno del alcalde Villalobos, ¿tuvo que enfrentar muchos problemas por este tema? Claro, era el tema prioritario. Mire, yo le quiero recordar que en Bogotá existían las ollas más grandes del país. El Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, Estanzuela y María Paz. Hice parte del equipo que acabó todas las ollas. Logramos con voluntad y determinación combatir a los ganchos, a las pandillas, a los jíbaros más poderosos que había en esta ciudad. Y obviamente eso ha implicado también hacerle un seguimiento y una persecución a esos jíbaros que van a los parques a envenenar a los niños, a los entornos escolares. Hicimos el plan de protección más ambicioso de entornos escolares. En Bogotá hay más de 400 colegios públicos y otro tanto privados. Tenemos que garantizar que al lado de los colegios no haya estos jíbaros envenenando a los jóvenes. Y claro que hicimos una persecución, incluso fueron muchas las ollas que se cerraron. Ahora, hay que poner también sobre la mesa que olla que se quita, pues vuelve a aparecer si hay consumo local. Y es por eso que no solamente se trata de perseguir con mano dura y contundente al criminal, sino también de darle oportunidades a la persona, a la consumidora y especialmente a las familias que están viviendo esta tragedia. Ahora, mire, doctor Uribe, la pregunta final. Un proyecto de reforma constitucional demora un año. Así es. En consecuencia, para el mes de octubre, cuando se elige alcalde, la norma va a seguir todavía, la norma que tumbó al Código de Política va a seguir vigente. Cuando usted sea alcalde, si es elegido, ¿qué va a hacer? Bueno, en primer lugar hay que esperar cuál es el pronunciamiento de la Corte alrededor del decreto del presidente Duque. Pero no cabe ninguna duda que a quien yo voy a defender es a las familias que hoy están temiendo por la droga que puedan o no consumir sus hijos, sus nietos, sus familiares. Y el Código de Policía fue, incluso como secretario de Gobierno, tuve la obligación de implementar el Código de Policía, el nuevo Código de Policía, y como alcalde le voy a dar cumplimiento a la ley. Pero por supuesto voy a ser un defensor de esta postura, y la postura es: el microtráfico y la droga envenena, y tiene que ser una causa común para que ante el Congreso, ante el Gobierno Nacional, ante las altas cortes, les podamos manifestar cuál es la necesidad que tengo yo como alcalde y la autoridad que necesito para poder combatir esto en las calles. Mire, doctor Miguel, para terminar, ¿quiere usted formular la pregunta que debemos hacer de nuestros televidentes? Creo yo, Yamit, que en este momento es importante preguntar que si ante la decisión de la Corte de eliminar la posibilidad y la prohibición del consumo de droga en espacio público y la necesidad de las autoridades para combatir el microtráfico en Bogotá, ¿están ustedes de acuerdo, los ciudadanos, en que se siga aplicando contundente y radicalmente el decreto del presidente Duque que permite ponerle límites al consumo de droga en el espacio público? Exactamente. ¿Están ustedes de acuerdo? El resultado de sondeo saldrá el próximo lunes en esta emisión. Doctor Miguel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamid. Ahora viene nuestro tradicional 1, 2, 3.